Hola, bienvenidos a este nuevo video. En este nuevo video vamos a ver el análisis de malla. Los pasos para analizar los circuitos de corriente alterna son los siguientes. Primeramente, transformar el circuito al dominio fasorial. Aplicar análisis de malla, en donde el análisis de malla nos dice lo siguiente. Tenemos que identificar las mallas, numerar las n mallas, aplicar la ley de Kirchhoff, aplicar la ley de Ohm, resolver el sistema de ecuaciones y finalmente transformar el fasor resultante al dominio del tiempo. Cabe destacar que en este ejemplo no voy a hacer el último paso, que es de transformar el fasor resultante al dominio del tiempo. Bien, el ejercicio que vamos a hacer consta de lo siguiente. Determine la corriente I0 del circuito que se muestra en la pantalla. El circuito consta de una fuente de corriente de 5 con un ángulo de 0 amperes, una fuente de voltaje de 20 volts a un ángulo de 90 grados, una resistencia de 4 ohms, dos capacitores que valen menos J2, un inductor que vale J10 ohms y una resistencia que vale 8 ohms. Finalmente podemos ver la dirección de la corriente I0, la cual debemos encontrar su valor. Pues bien, mediante el análisis de malla vamos a encontrar la solución de este circuito. Aquí cabe destacar que todos los valores de los elementos pasivos y de las fuentes ya están en el dominio de la frecuencia. Es por eso que en este caso no voy a convertir ningún valor de los elementos pasivos al dominio de la frecuencia, sino que sencillamente voy a empezar a trabajar con la ley de Kirchhoff directamente. La solución de este circuito, como primer paso, vamos a numerar cada una de las mallas. Vamos a numerar la malla número 1, la malla número 2 y la malla número 3. Aplicando la ley de tensiones a la malla 1, tenemos que la sumatoria de cada uno de los voltajes me va a dar como 8 I1 más J10 por I1 menos I3 menos J2 por I1 menos I2, y esto va a ser igual a 0. Bien, ahora reescribiendo los términos me queda como 8I1 más J10I1 menos J10I3 menos J2I1 más J2I2 igual a 0. Reagrupando los términos, ahora me queda como 8 más J8I1 más J2I2 menos J10I3 igual a 0. Aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff a la malla número 2, nosotros tenemos que vamos a partir desde el capacitor de menos J2, que multiplica la corriente 2 menos la corriente I1 menos J2 por la corriente 2 menos la corriente 3 más 4I2 más la fuente, que es 20 ángulo de 90 grados igual a 0. Finalmente, reescribiendo la ecuación, tenemos menos J2I2 más J2I1 menos J2I2 más J2I3 más 4I2 más 20 ángulo de 90 grados igual a 0. Reagrupando los términos me queda J2I1 más 4I2 menos J2I2 menos J2I2 más J2I3 más 20 ángulo de 90 igual a 0. Finalmente, factorizando los términos me queda J2I1 más 4 menos J4 por la corriente I2 más J2I3 igual a menos 20 ángulo de 90 grados. Aplicando ley de tensiones de Kirchhoff a la malla 3, nosotros nos podemos dar cuenta que como
esa malla tiene una fuente de corriente, la malla adopta el valor de esa fuente de corriente y en este caso I3 va a ser igual a 5 en un ángulo de 0 grados, por lo tanto I3 es igual a 5 amperes. Ahora bien, si nosotros nombramos a la ecuación que obtuvimos en la malla 1 como A y a la ecuación que obtuvimos en la malla 2 como B, podemos sustituir el valor de I3 en ambas. Esto nos quedaría como 8 más J8 de I1 más J2 I2 menos J10 I5 menos J10 por 5 igual a 0. Y J2 I1 más J2 I1 más 4 menos J4 I2 más J2 por 5 igual a menos J20. Finalmente, si nosotros renombramos estas ecuaciones como A1 y B1, podemos reordenar los términos de la siguiente manera. 8 más J8 por I1 más J2 I2 igual a J50 y J2 I1 más 4 menos J4 por I2 va a ser igual a menos J por 20 menos J10. Finalmente, haciendo la operación, nos quedaría como J2 I1 más 4 menos J4 por I2 igual a J30. Y estas ecuaciones las vamos a nombrar como A2 y B2. Finalmente nos queda un sistema de ecuaciones de dos incógnitas, por lo que vamos a formar la matriz que me quedaría de la forma siguiente: 8 más J8 en la primera columna, en la primera fila, en la segunda columna, primera fila J2, en la primera columna, segunda fila J2 y en la segunda columna, segunda fila 4 menos J4, y esto que va a multiplicar al vector I1 e I2 y esto va a ser igual a J50 y menos J30. Obteniendo el determinante de la matriz general, me va a quedar 8 más J8 por 4 menos J4 menos de la regla de Kremer J2 por J2. Y esto va a ser igual a 32 menos J32 más J32 menos J al cuadrado por 32 menos J cuadrada por 4. Recordemos que por la propiedad de J cuadrado va a ser igual a menos 1. Bien, sustituyendo todos los valores, esto me da un resultado de 68. Por otra parte, si yo obtengo el determinante de la corriente 1, hay que formar su matriz. Para formar esa matriz, basta con que nosotros retiremos los dos valores de la matriz principal y los sustituyamos por los resultados de las ecuaciones A2 y B2 que nosotros estamos planteando. En ese sentido me quedaría J50 y menos J30 en la primera columna y en la segunda columna se queda igual que la matriz general, es decir, J2 y 4 menos J4. Esto va a ser igual a multiplicar a J50 por 4 menos J4 menos de la regla de Kremer por menos J30 por J2. Esto finalmente va a ser igual a menos J200 menos J cuadrada 200 más J cuadrada 60. Recordemos la propiedad de los números complejos para J cuadrada, que es igual a menos 1. Reordenando los términos me queda como 140 más J200. Posteriormente calculamos el determinante para la corriente 2, en donde en este caso a la matriz principal vamos a eliminar la segunda columna y vamos a sustituirla con los valores resultantes del sistema de ecuaciones, los cuales son J50, J30 en la segunda columna de la matriz, y en la primera columna se quedan los valores de la matriz principal, es decir, 8 más J8 y J2. Pues bien, obteniendo su determinante, esto va a ser igual a 8 más J8 que multiplica a menos J30 menos de la regla de Kremer por J2 por J50. Esto finalmente va a ser igual a menos J240 menos J cuadrada por 240 menos J cuadrada por 100.
Recordemos que j cuadrada por propiedad de los números complejos es igual a menos 1. Sustituyendo los valores me queda finalmente 340 menos j 240. Bien, nosotros recordemos que el ejercicio nos pide encontrar I0. I0 es igual a I menos 2. Pues bien, para obtener el valor de I2 es igual al determinante de I2 sobre el determinante general. El determinante de I2 es 340 menos J240 sobre el determinante general, que es 68. Si nosotros convertimos 340 menos J240, que está en su forma rectangular, a su forma polar, me quedaría 416 ángulo de 35. Esto, si yo lo divido, me va a quedar como 6.12 ángulo de 144.78 amperes. Finalmente, como I0 va en el otro sentido, el resultado sería igual a menos 6.12 ángulo de 144.78.